Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria al Señor que en este día el Señor me da la oportunidad de poder compartir su gloriosa y santa palabra a través de este canal que Dios nos ha dado a nuestra iglesia. El fin y el propósito, como lo he dicho siempre, es ser de bendición para el pueblo de Dios, para toda persona que escuche palabra de Dios. No es que lo hacemos con un sentir de comercio o querer ser conocidos por otros de ninguna manera, pero bueno, aprovechamos este medio para poder llegar a los hogares de los hermanos con la bendita y gloriosa palabra de Dios. En este día quisiera compartir con ustedes, mis amados hermanos, una reflexión, una palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 6. Mateo es uno de los 4 evangelios. Mateo fue un apóstol de Jesucristo y bueno, aquí vamos a ver que hay un consejo que Dios nos enseña de una manera distinta a la que circula el mundo, porque el mundo va contramano a lo que es Dios, amén. El mundo busca las cosas del mundo, pero la iglesia de Jesucristo busca, como dice Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, amén. Las cosas de arriba no es las cosas que uno tiene en la terraza, sino son las cosas de lo alto. Es buscar del rostro de Dios, buscar las cosas espirituales, amén. Y eso significa agradar a Dios por sobre todas las cosas, y significa abnegación, significa rechazar el mundo, rechazar el pecado. El versículo que vamos a tomar en principio es el versículo número 24. Es un pasaje muy conocido. El título que lleva es Dios y las riquezas. Así dice la palabra de Dios para el pueblo de Dios, para cada una de nuestras vidas en esta hora. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Acá muy clara la palabra de Dios. Dice que no se puede servir a dos señores. Podemos decir, no podemos servir a Dios y al diablo. No podemos servir a Dios y a la riqueza, a Dios y al mundo. Amén. Acá, hermanos amados, hay que hacer énfasis en que Dios nos amó de una manera, al mundo lo amó de una manera, que dio a Jesucristo en la cruz del Calvario para que muera por toda la humanidad, incluyendo nosotros los que ya estamos justificados. Pero también el Señor Jesucristo dijo que el que lo quería seguir a Él dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto quiere decir que hemos recibido de regalo de Dios la salvación, el perdón, la justificación, pero a partir de ese momento, si queremos convertirnos en verdaderos discípulos, debemos negarnos cada día a nosotros mismos. Y ahí viene el dilema, porque Satanás, que gobierna el mundo entero, porque es la realidad excepto la iglesia de Jesucristo, siempre de una manera o de otra manera va a querer que nosotros saquemos la mira del blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Él va a buscar por todos los medios que nosotros no busquemos el reino de los cielos y su justicia, sino va a querer que verdaderamente nosotros pongamos la mira en las cosas terrenales de esta vida. Y de esta manera, en vez de servir y agradar a Dios, nos va a ofrecer riquezas, nos va a ofrecer prosperidad, nos va a ofrecer un buen pasar económico en la vida, pero con tal de que nosotros dejemos de lado a Dios. Y esto lo hemos visto cuando Jesús fue tentado. En una de las tentaciones que recibió el Maestro, nuestro Salvador, Él le mostró todos los reinos del mundo.
esto es mío, le dijo Satanás el diablo, y a quien quiero se lo doy. Notemos que Satanás también tiene poder para dar cosas materiales, así que ojo con esto, hermano, porque muchos dicen, Dios me ha prosperado, y su vida espiritual es una vida que deja mucho que desear, prácticamente a veces ni asiste al culto, no busca del rostro de Dios, no tiene tiempo para orar porque está muy afanado con su trabajo material, con su prosperidad, y tristemente no es Dios quien lo está bendiciendo, sino Satanás que lo está alejando de Dios. Amén. Y ahí está el dilema. Muchas veces uno cree que lo está sirviendo a Dios, pero en una manera, en una forma podemos decir que sí, pero en otra también servimos al mundo, servimos a Satanás, y ahí está el problema. Acá nosotros hemos leído, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y amará al otro. O sea, amados hermanos, hay que tener decisión, y la decisión sabia es servir solo a Dios. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted, varón de Dios, usted, mujer de Dios, decídase, y como dijo Josué, digamos y hagamos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por sobre todas las cosas, nosotros, los adultos mayores, que podamos enseñar la palabra en nuestro hogar, al que le toca. A veces le toca a las mujeres, amén, que son cabezas, porque lamentablemente a veces pasa esto, que por situaciones, a veces el esposo está siempre ausente o no está, y entonces, ¿qué pasa? Entonces hay alguien que tiene que encaminar al rey que uno tiene en el hogar, y es la mujer en este caso. Pero en los casos donde verdaderamente está el varón en conjunto. Y lo bueno es instruir al niño de pequeño en el camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Entonces, mis amados hermanos, imitemos a Josué y sirvamos a Jehová. Dejemos de lado las riquezas de esta vida, porque las riquezas son inciertas, dice la palabra de Dios. Quizá pueden traer cierta satisfacción al presente, o en algún momento de la vida puede llegar verdaderamente a parecer que es algo, vamos a decir, bueno, o llegar a uno a ser exitoso, pero todo lo que es concerniente a la vida y que es contrario a Dios no es bueno, es malo. Por eso, en el nombre de Jesucristo, busquemos al Señor. Mire lo que dice la palabra: no podéis servir a Dios y a las riquezas, no se puede. En el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? En signo de pregunta, ¿verdad? Como uno preocupado. Porque el 32 dice: los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, o sea Dios, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios está conociendo bien, Iglesia de Jesucristo, su necesidad, lo que le pasa a usted, qué necesita para comer, para vestir, sus responsabilidades. Dios no está ajeno a nada de esto. Pero mire lo que nos aconseja Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, si hay alguien a quien le debemos querer a ciega, es a Dios, mis amados hermanos. Porque si Dios dice que si nosotros buscamos su reino primeramente y su justicia, porque hay que ser justo, alabado sea el nombre de Dios, Él promete, Dios Padre, que todas las cosas, ¿cuáles son las cosas? La comida, la vestimenta, todo eso Dios promete darlo por añadidura. Entonces hay una diferencia cuando hay un hijo de Dios que busca, que ama a Dios y es prosperado y bendecido por Dios, y Dios suple las necesidades, porque sí, Dios en verdad las suple. Porque Juan, ¿qué dice? Amado, así como prospera tu alma, deseo que seas prosperado en todo. O sea, primeramente tenemos que estar prosperados en cuanto a lo espiritual, y lo segundo es en lo material.
Porque ¿de qué sirve que podamos tener toda la prosperidad material y en cuanto a lo espiritual estamos, hermanos, agonizando, estamos prácticamente muertos? Que Dios nos ayude, nos alcance de su gracia y de su misericordia y podamos ser inteligentes en esto que Mateo habla. Él escribió lo que habló nuestro Maestro. Estas son palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dios promete que vamos a ser suplidos por Él. Por eso no se puede servir a Dios y a las riquezas. Si servimos a Dios, tenemos que poner en práctica de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, mi amado hermano, eso es lo que hay que buscar. Las riquezas tienen que estar de lado. Ahora, si nosotros estamos prosperados en lo espiritual, en nuestra alma, y Dios verdaderamente quiere prosperarnos materialmente, quiere darnos riqueza, Él lo va a hacer, porque mía es la plata y el oro, dice Jehová. La Escritura habla que de Él es la plata y Él es el oro. Nosotros podemos ver un ejemplo precioso, una historia muy maravillosa, la del rey Salomón. Cuando él era muy joven y le había tocado la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios en aquellos días, posteriormente a la muerte de David, su padre, el gran rey David, que era conforme al corazón de Dios, dice la Escritura que Dios se le apareció a Salomón y Dios le dijo que le pidiera lo que él quería. Y Salomón hizo una petición muy sabia. Diríamos que Salomón optó por la parte que hemos leído, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y ciencia para guiar al pueblo de Dios en aquellos días. Esta petición fue muy agradable ante Dios, al punto que Dios, hermano, le concedió riqueza, honra y demás. Todos conocemos la historia y sabemos qué sabiduría que hubo en este hombre, que no era propia, sino la sabiduría que Dios le había dado. Este hombre se convirtió en un hombre muy exitoso, muy rico, y la verdad que fue un rey poderoso, al punto que ni aún hubo guerra en los días de Salomón. Tremendo, mientras él se mantuvo en los caminos de Dios, agradándole a Dios, aunque lamentablemente tuvo, podríamos decir, un fin muy desagradable. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero sí, hagamos como Salomón, busquemos el reino de los cielos y su justicia, amemos a Dios por sobre todas las cosas, sirvamos a Dios, no busquemos de congraciarnos con las cosas de este mundo. Recordemos que para ser seguidor de Jesucristo debemos negarnos, debemos dejar todo de lado, porque Él dijo: el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. Dios nos ayude, porque esto que hemos leído es palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores. Sirvámosle a Dios, sirvámosle a Jesús, que Jesús paga bien. Jesús dijo: donde esté yo, estará mi servidor. Y pronto Jesucristo, mi amado hermano, vendrá a buscarse a sí mismo, tomará su iglesia de la tierra, y si nosotros somos fieles servidores, indudablemente con Él nos iremos. Así que hagamos la matemática y optemos y decidamos buscar de Dios. Quizás estamos muy afanados, muy preocupados con las cosas materiales de la vida, quizás nos está yendo un poco bien en cuanto a lo económico, pero mi pregunta es esta: ¿esa bendición se la está dando Dios o usted ha dejado de lado las cosas de Dios por buscar las cosas materiales? Yo jamás aceptaría algo que me va a apartar de las cosas de Dios, que me va a apartar de poder congregarme, de estar, y no lo digo ahora porque tengo la responsabilidad de cuidar de la grey de Dios, de ningún modo, porque eso lo entendí desde mi juventud, que Dios era primero por sobre todas las cosas, y así lo pude hacer durante estos 30 y pico de años que hasta aquí me ha ayudado el Señor, y es lo que enseño. Pongámoslo a Dios primeramente, vamos a ser probados, nos van a venir con ofrecimientos, amén, quizá con trabajos que nos van a querer apartar de las cosas de Dios, pero nosotros, hermanos, nunca. Sirvamos a Dios, busquemos su reino y su justicia, que Dios nos va a dar por añadidura. Bueno, también, quizás, los hermanos
nos saben cerrando por este lado, el yerno del hermano Juan Ramón, que ha estado presentando en estos días, sin ir más lejos, el día miércoles, en el culto. Bueno, él ha partido en esta madrugada, él conocía las cosas de Dios, su padre cristiano, él había hablado con nuestro hermano Juan, que quería empezar a llegar al culto, pero bueno, le tocó caer bajo una enfermedad y ser hospitalizado, y estuvo creo que un buen tiempo ahí hasta que bueno, en esta madrugada él se ha ido de este mundo y bueno, creemos que él ha partido con el Señor porque él es un hijo de la promesa y bueno, y Dios estaba trabajando en su corazón, así que lo comparto para que ahora voy a hacer una oración y el Señor le esté dando consuelo a Tamara y bueno, y a toda esa familia que quedan, porque los que se van ya están con Cristo, están muchísimo mejor, pero los que quedan son los que tienen sentimientos y extrañan y bueno, y sufren, amén. Así que bueno, los invito a que hagamos una oración. Padre, en el nombre glorioso y santo de nuestro Cristo amado, te damos gracias por esta tu palabra que hemos podido compartir, que he podido hablar tu palabra, Señor. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, tu palabra es medicina, es refrigerio para nuestros huesos, mi Dios. En el nombre de Jesús, que sea de bendición, Padre amado, y que nos ayudes por sobre todas las cosas a servirte a ti, solamente a ti, ni a Satanás, ni a la riqueza, ni al mundo, Dios mío, porque sabemos, Señor amado, que servirte a ti es una bendición, es una honra. Hoy dice tu palabra que somos hechos siervos de la justicia. Ayúdanos, mi Señor, alcánzanos de tu gracia y misericordia para poder ser oidores y hacedores de tu palabra. Oramos también por la vida de Tamara, para que tú la bendigas, tú le des consuelo. Su hijito, tú bendiga y guarde su familia, Señor, los seres queridos, los padres, bendito Dios, los hermanos, los familiares que han quedado, bendito Dios de la partida de este varón, que bueno, Dios mío, tú te encargues de darle el consuelo que ellos necesitan, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y gracias por tu fidelidad, porque tú sí que escuchas nuestras oraciones y respondes a nuestras oraciones. Te damos gracias por eso, y en el nombre de Jesucristo nos continúes bendiciendo en este día viernes. Te damos gracia y gloria y honra y alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Mis amados hermanos, los saludo con la dulce paz de nuestro Señor y nos estaremos viendo prontamente. Amén. El día de mañana, si así el Señor lo permite. Que Dios los bendiga. Paz de Cristo.